tiempo el concepto fake news se ha hecho más popular de lo que quisiéramos. Estas denominadas noticias falsas que prácticamente terminan convirtiéndose en una posverdad cuando representantes incluso de la política las comienzan a divulgar en las redes sociales. Muy preocupada de este tema está la presidenta de la Comisión de la Cultura, las Artes y las Comunicaciones, la diputada Natalie Castillo, con quien conversamos de inmediato. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por el contacto. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y claramente es un tema que nos debe preocupar a todas y a todos en nuestro país y también a toda Latinoamérica y el mundo a propósito de los diversos hechos que han sucedido en materia de desinformación. Sí, es bien impresionante, diputada, lo que ocurre con las fake news, porque en algunos momentos incluso comunicadores, representantes de las políticas, han tomado estas noticias y las han hecho propias o verdaderas y las han divulgado a través de sus redes sociales. Después tienen que salir a desmentirlas, indicando que incluso han caído en estas noticias que no tienen veracidad. ¿Qué le parece a usted este fenómeno que se ha ido generando en el último tiempo? Bueno, es un fenómeno lamentable que cruza todo el espectro político, no solo en nuestro país, sino, como lo dije anteriormente, diversos hechos han mancillado las democracias. Hemos llegado a espacios donde lamentablemente se han quebrantado las institucionalidades a propósito de la desinformación, muchas veces manipulada o de manera tendenciosa, algo que es claro, debemos tomar consideraciones para poder regularlo, y en ese sentido es que nos preocupa. Hemos atendido también la diversidad de voces del sector de las comunicaciones, del cual yo también formé parte como dirigente del Colegio de Periodistas de Chile. Por lo tanto, es una situación, es un hecho, es un fenómeno que tenemos que poner atención y buscar la forma transversal, con mucho apoyo, por cierto, de todos los sectores para poder avanzar en regular, algo que no es fácil. Sin embargo, creo que estamos en las condiciones y en los tiempos para poder generar límites a este tipo de hechos que claramente afectan la democracia y que no solamente generan estos desafecciones desde lo que es la ciudadanía hacia las instituciones, principalmente el mundo político. Así que creemos que es importante, a propósito de este proyecto de resolución que presentamos con el diputado Andrés Giordano y otros diputados y diputadas más, para tomar acciones en esta materia. Sí, y estas acciones, diputada Castillo, ¿en qué línea irían? Porque uno piensa, a ver, una persona que divulga una fake news, ¿será sancionada? ¿Será eliminada de la red social? ¿Será multada? ¿Cuáles podrían ser entonces los lineamientos a la hora de generar una sanción frente a quien divulga una noticia de estas características? Claro, tiene muchas dimensiones la forma de cómo Sí, podemos claro. regular. Entonces, eso es lo complejo cuando hablamos de regulación. Nuestra idea principal es avanzar en conjunto con todos los actores o actorías en general, que desde la academia, por ejemplo, el sector de las comunicaciones y también todas aquellas personas que estén en disposición de avanzar. Queremos hacer un gran seminario respecto de lo que significa la desinformación, la infodemia, y también apegarnos con un gran aliado que es UNESCO, que nos ha estado apoyando en diversas materias de agenda de las comunicaciones para Latinoamérica. Sabemos que esta agenda también es compartida por el gobierno del presidente Gabriel Boric, y desde ahí comenzar a hablar no solamente desde lo punitivo, desde la multa, sino que, ¿por qué no hablar de educación mediática, de cómo reconocer o identificar cuando existen algún tipo de desinformación o cuando exista una fake news a propósito de también este lamentable sistema que tenemos medial, donde solamente algunas voces son las que se ponen por encima de otras? Entonces hay un cambio estructural que tenemos que generar en materia de comunicación y efectivamente regular desde ahí, por ejemplo, educación mediática, conversar y buscar un punto en común que nos genere, ¿cierto?, una educación, más allá de poder y una promoción de la verdad, y no solamente buscar la sanción como de un tipo de multa. Tenemos varias realidades internacionales donde se puede avanzar en esta materia, que no es fácil, pero sí que pone por encima siempre la libertad de expresión, pero sí es importante también ir poniendo cortapisas a estos fenómenos o mal llamados, ¿cierto?, fake news.
Diputada Natalia Castillo, usted mencionó la libertad de expresión y precisamente sobre eso le quería hablar, porque ¿qué pasa cuando distintos actores de las comunicaciones, del mundo político, se amparan en la libertad de expresión Claro. a la hora de reproducir, por ejemplo, discursos de odio o discursos que directamente pueden discriminar a un grupo o una persona en particular? ¿Cómo se podría manejar ese tema? Mira, esa ha sido una situación muy recurrente durante el último tiempo y principalmente en la Cámara de Diputadas y Diputados, pero en otras dimensiones de lo político y de lo público. Yo creo que en ese sentido la libertad de expresión no dice relación precisamente con ningún tipo de menoscabo a terceros, cuando también se hablan de discursos de odio, de discriminación, de sesgos. Por lo tanto, la libertad de expresión tiene esas dimensiones, es un derecho fundamental y siempre vamos a estar detrás de ponerla en valor en todo momento. Sin embargo, no pueden existir este tipo de actos maliciosos o manipulación de la información a propósito, resguardándose bajo el principio de la libertad de expresión. Yo creo que ahí es donde tenemos que poner énfasis en momentos de regular un fenómeno como el que hemos estado conversando durante el día de hoy respecto de lo que son las desinformaciones. Es algo muy complejo, no es llegar y avanzar, ¿cierto?, en materia de regulación sin tener todos esos elementos, por cierto, que se resguardan también en materia internacional de derechos humanos. ¿Qué le parece a ustedes, diputada, cuando medios de comunicación denominados tradicionales o serios hacen eco de estas fake news o incluso de ciertos discursos de odio? Quizás no dando una opinión al respecto, pero sí dándolos a conocer o mostrándolos dentro de sus distintas informaciones que se entregan a la ciudadanía. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cómo eso podría tener una regulación? Bueno, yo creo que eso debiera ya estar regulado en la ley de prensa y también respecto de los códigos deontológicos que tiene cada medio de comunicación, línea editorial, porque no le hace bien a la democracia. Sabemos que una desinformación, usted bien lo dijo, la posverdad también va generando diversos acontecimientos o consecuencias respecto de dichos o hechos que han sido maliciosamente puestos en la opinión pública, y eso efectivamente genera una lesión a lo que es el Estado democrático y, por cierto, también puede cambiar el rumbo de un país o de una democracia. Lo vimos en las últimas elecciones, cómo las mentiras, ¿cierto?, se pusieron por encima de la normalidad o de la información, y eso efectivamente generó muchas alertas respecto de cómo podemos avanzar en materia de democratizar los medios de comunicación, garantizando pluralismo, y obviamente los medios de comunicación también puedan someterse a este juicio ético también cuando corresponda. Creo que el Consejo de Ética de los Medios tiene mucho que decir también en esta materia, pero no siempre son vinculantes a las acciones propias editoriales que tienen los medios de comunicación. Por lo tanto, siempre va a haber una especie de cuestionamiento, crítica, ética, más allá de lo que ellos puedan hacer legítimamente en función de sus líneas editoriales. Y en relación a eso, diputada Castillo, frente a la libertad de expresión que pueda tener un medio de comunicación y al trabajo mismo de los comunicadores, no solo periodistas, sino los trabajadores de las comunicaciones, ¿qué pasa con la protección que podría existir para ellos a la hora de resguardar tanto su integridad como también la libertad de expresión, pero al mismo tiempo regular lo que se da a conocer? Claro, hay diversas materias en ese sentido. Lo principal es siempre guardar todos los entornos en donde las personas que participan de las comunicaciones, principalmente periodistas, comunicadores y trabajadores en general, puedan, cierto, realizar su trabajo respetando todo lo que significa sus derechos laborales, pero también desde la perspectiva informativa. Y en ese sentido hemos estado trabajando durante este año un proyecto de ley que resguarda precisamente la protección, la integridad de su trabajo y a ellos y a ellas como sujetas y también defensores de los derechos humanos, principalmente el derecho a la comunicación. Estamos en el trámite ya de votación en particular en la comisión, estamos avanzando y contamos además con el patrocinio del gobierno y también el apoyo siempre de UNESCO como un gran aliado dentro de esta materia, así que creemos que es importante tomar en consideración todas estas políticas que a veces se ven muy lejanas de la ciudadanía, pero están mucho más cerca porque efectivamente va construyendo realidades y van afectando el diario vivir de las personas. Así que las comunicaciones sin duda forman un elemento fundamental en la vida de la gente y necesitamos avanzar en esta materia, que no queden en una tercera o cuarta categoría, sino que también sea posicionada y hay voluntad de la Cámara y voluntad de las diputadas y los diputados a poder avanzar en estas materias. Y por eso resulta también
tan importante el trabajo de la comisión que usted preside, ¿no? De la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, porque engloba precisamente todas estas materias que estamos conversando. Debe haber una instancia donde se puedan tramitar, discutir, legislar iniciativas que claramente tienen que ver con esta materia. Así es, son diversas las miradas que existen respecto al tema de las comunicaciones, de la libertad de expresión, pero creemos que en la comisión pueden confluir todas las miradas en función de poder avanzar y creemos que hoy además el gobierno ha tomado una agenda de comunicaciones importante, creemos que ahí podemos trabajar de mejor forma, generar una sinergia también con las personas representantes de los trabajadores y trabajadoras de las comunicaciones y avanzar hacia un nuevo sistema de medios que dé garantías democráticas y que podamos mostrar la realidad de todas y de todos, no solamente en los medios de comunicación, sino que también poder avanzar en pluralismo en todas las otras plataformas. Y para eso estamos trabajando en nuestra comisión, pero nos preocupa también respecto de la desinformación y cómo poner límites a esta deliberada forma de hacer política, principalmente a través de las mentiras y la desinformación, algo que no le hace bien a la democracia. Así que eso ya es un diagnóstico y esperamos que podamos avanzar este 2023 en ese sentido. Y es por eso, y para cerrar, diputada Castillo, es que en el proyecto de resolución ustedes le piden al presidente que adopte medidas para prevenir, sancionar, rectificar la difusión, elaboración de las denominadas fake news. O sea, en eso se centra también la solicitud que ustedes hacen. Esa es una solicitud, sabemos que existe el ánimo, sabemos también que la ministra Camila Vallejo hizo una gira junto a UNESCO para poder avanzar en una agenda contra la desinformación en Latinoamérica. Creemos que forma parte también de este proyecto de protección a los periodistas y personas comunicadoras. Esto es parte de toda una estructura que podamos ver, esperamos en estos 4 años de avance en materia de comunicaciones, un sector siempre bastante postergado, pero que habla mucho también de cómo fortalecer la democracia a través de las comunicaciones. Yo creo que eso es elemental. Todas las naciones que han tomado las comunicaciones como parte y un eje central dentro de sus políticas, dentro de su institucionalidad, han avanzado bastante bien desde lo que es el sector de las comunicaciones, en lo laboral, en lo económico, pero también en la defensa y el resguardo de los derechos humanos. Muy bien, pues diputada Natalia Castillo, le agradecemos enormemente por el contacto, que esté muy bien. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Era la diputada Natalia Castillo, presidenta de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, hablando entonces, entre otras cosas, sobre las fake news.